Dice Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí. Yo sé que eso lo saben todos. Amén, gloria a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está garantizada la respuesta del Señor cuando clamamos a Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Claman los justos y Jehová los oye. Amén. Está garantizado que nos oye y que nos responde. Bendito sea el Señor. Gloria sean dadas a Dios. Pero hay una pregunta que yo quiero comenzar en esta noche con una pregunta. ¿Hay reciprocidad para con el Señor cuando es Él quien nos llama a nosotros? Un amén. ¿Hay reciprocidad para con el Señor de que cuando Él nos llama nosotros le respondemos? Él llama, todavía está llamando, ¿le respondemos? Yo me recuerdo en la otra iglesia en que yo estaba anteriormente, una hermana que dirigió una vigilia, y de hecho le recuerdo que el próximo 25 tenemos vigilia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a venir? Aleluya, aleluya, amén, amén. Gloria a Dios, gloria sea a Dios. Bueno, esa hermana estaba dirigiendo el servicio de la vigilia. Y ella lo dirigía de una forma, varias veces lo hizo y lo dirigía de una forma. Y entonces ella traía escrito necesidades de oración. Y entonces empezaba la vigilia y bueno, se leía una porción de la palabra normalmente, se explicaba un poquito y después se caía en la parte esa de la oración, empezamos en la parte de la oración. Y ella decía, vamos a orar por ejemplo por los enfermos. Y señalaba, hermano fulano, póngase de pie a orar por los enfermos. Y se paraba un hermano y oraba. Vamos a orar por los matrimonios. Hermana fulana, vamos. Y entonces a los 2 o 3 primeros los cogió de sorpresa y bueno, sí, se pusieron de pie. Pero ya cuando empezaron a decir las otras cosas, ya había algunos como habíamos algunos que nos enterrábamos detrás del banco para que no me llame a mí para orar. Y no era la hermana la que estaba llamando, era el Señor el que estaba llamando. Porque el Señor está aquí en medio nuestro, amén. Por lo tanto, si hay un llamado hoy, no es Chirino quien está llamando, no es el pastor, es el Señor quien está llamando. Y entonces aquí muchas veces también lo hemos pasado, lo hemos visto y lo hemos vivido en carne propia. Déjame caminar yo despacito para allá adelante para que sea el otro hermano el que ore por las ofrendas. Y muchas veces, cuando está terminándose el servicio, que el pastor se para en el frente que va a terminar el servicio y ya sabemos que el pastor en cualquier momento llama, hermano, ven para que cierre el servicio en oración. Entonces uno, ay Señor, que no me llame a mí. Otro se queda sentadito. Los demás están de pie, se sientan detrás de uno que está de pie para que el pastor no lo vea. Y el pastor, y nos escondemos. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Muchas veces nos pasa eso, nos escondemos cuando Dios está llamando. Pero Dios nos llama. Dios nos llama y muchas veces nos hacemos los sordos. Muchas veces nos hacemos los sordos. Nos escondemos y pensamos que Él no nos ve. No, el Señor no me ve a mí aquí. Yo me voy a esconder aquí. No te ve el pastor porque estás escondido detrás de Carlos o detrás de Boris que está grande. Y yo estoy chiquito, me escondo detrás y no me ve. Pero el Señor todo lo ve. El Señor todo lo ve. Bendito Dios, el pastor, el diácono quizás no nos vea, pero el Señor sí lo ve todo. Lo ve todo. No hay un lugar donde nos escondamos que el Señor no nos vea. Nuestro Dios tiene unos maravillosos calificativos. Eres omnisciente, eres omnipresente, eres omnipotente. Amén. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve. Amén. David hablaba de esa omnipotencia y esa omnipresencia del Señor en el Salmo 139, cuando decía allí en el Salmo 39 que Jehová, tú me has examinado y me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, desde el vientre de mi madre, tú me formaste, todo eso. Pero decía el versículo 7 de ese Salmo 139, ¿a dónde me iré? Preguntaba, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, porque tú eres el rey de los cielos definitivamente. Amén. Bendito Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás también. Porque el Señor lo cubre todo, bendito Dios.
si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, a las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos escondernos. La hermana podía haberse escondido detrás del banco ahí porque sabía que Chirino iba a mandar a orar. Pero de Dios no te puedes esconder. Del Señor no te puedes esconder. Y las veces que yo me he escondido, el Señor me ha descubierto. Porque dice Job capítulo 34 versículo 21, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Amén. Así que no se piense que porque no está en la iglesia y está en el trabajo puede hacer una trastadita, porque bueno, de todas formas Dios está en la iglesia. No, y allí también está el Señor. Recuerdo la prédica del pastor cuando nadie te ve. Yo me recuerdo cuando yo manejaba mi camión. Gracias a Dios, cuando yo entré en esta iglesia ya el vicio ese el Señor me lo había quitado. Vicio del cigarro. Yo manejaba mi camión y cogía el Palmetto, cogía para coger el 95, para ir para Port Gay o para Puerto Miami, no sé, para llevar los contenedores. Y bajaba mi ventanilla y encendía mi cigarro. ¿Cuántas veces yo no pensé? Dígame usted que pasa un hermano de iglesia por un carro por el lado mío y me veía con la mano por fuera con un cigarro en la mano. Pero después yo mismo me respondía o el Señor me respondía, pero si yo te estoy mirando. No te preocupes por los hermanos, preocúpate por mí, porque yo lo veo todo. Bendito sea el Señor, Él lo ve todo. Amén. Dios siempre nos ve. Y cuando llama, no importa que nos escondamos, el Señor nos va a estar viendo. Él nos encontrará. Este pasaje Dios llama a Samuel. Dios llama a Samuel ahí en este pasaje y lo llama una vez. Y dice el versículo 1 de ese capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Vean ese detalle. Y no había visión con frecuencia. Pero entonces ahí Jehová llama a Samuel. Y sabemos el propósito que tenía con él. Llama a Samuel. Samuel dice, no sé, Elí que me está llamando, Señor. Dime, ¿por qué me llamaste? No, yo no te llamé. Ve y acuéstate a dormir. Vuelve a llamarlo. Señor, ¿para qué me has llamado? Volvió donde estaba Elí. Yo no te he llamado. La tercera vez volvió, el Señor la llamó. Lo llamó de nuevo. Y entonces él volvió otra vez. Y Elí le dijo, no, si te vuelve a llamar, dile, heme aquí. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Amén. Creo que esa debía ser la respuesta de todos y cada uno de nosotros. Y en el versículo 10 de ahí, lo leímos ahorita mismo, vemos que Dios vino, Jehová, y se le paró enfrente a él. Vemos que Dios llama a Samuel 3 veces, repito. Pero cuando Dios llama, persiste en el llamado, si es su voluntad. Persiste en el llamado, si es su voluntad. Amén. Y en el versículo 10 vino y dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Hoy, llevándonos al contexto de esta palabra, hoy, en estos tiempos, 2025, estamos a 10, ¿no? Ok, hoy estamos a 10 de abril del 2025. Hoy, a pesar de los adelantos técnicos, a pesar de los adelantos de la ciencia, a pesar del internet, de la radio, de la televisión, hoy también está escaseando palabra de Dios. Y muchos me dirán, no, hay muchos misioneros en el mundo y hay hermanos de la congregación que están predicando el evangelio. Sí, hay mucha prédica en la televisión, hay mucha prédica en YouTube y en los canales, en internet, en todos lados, sí. Pero estamos viviendo en estos tiempos de los cuales el apóstol Pablo le escribía a Timoteo que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y en estos momentos eso está pululando en este mundo. Esos maestros que se han congregado, que se han reunido conforme a sus propias concupiscencias. Yo estaba oyendo en estos días, me salió en YouTube y lo oí. Y
Y yo no sé si hace tiempo que salió, alguien me dijo, no sé hace tiempo que salió, pero bueno, salió. Y se oye el que está diciendo la barrabasada esa. Y unos dicen que hijo de tigre sale rayado. Y entonces es un hijo de un supuesto pastor y cantante que ya se ha apartado de todo el cristianismo. Bueno, voy a decirlo por nombre, el hijo de Jesús, de Adán Romero. Donde decía que en la Biblia aparecen relaciones del mismo sexo y que Jesucristo no hizo nada con respecto a eso, que lo permitió. Y ponen como ejemplo, yo sé que muchos de estos pseudo, no sé cómo llamarle, han dicho de que había una relación del mismo sexo de David con Jonatán. Y este estaba diciendo de que el centurión romano que vino a hablar con Jesucristo a pedirle que sanara a su siervo, a su criado, que está mal traducido, que ahí no decía mi siervo, ahí decía mi amado, y por lo tanto Jesucristo lo aceptó y no pasó nada, y no hizo nada, justificando todas esas cosas, porque él está muy de acuerdo con eso, y su papá también muchas veces se ha inclinado un poquito a aceptar todo eso del orgullo y del arcoíris y todo eso. Pero a pesar de todo eso, hoy Dios sigue llamando. Amén. No porque seamos buenos, no porque seamos imprescindibles. Él es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios es poderoso para hacer todas las cosas, pero en su infinita misericordia nos quiere involucrar a nosotros en este maravilloso, en esta grandiosa obra de Él. Nos quiere involucrar a nosotros también, amén. Bendito sea el Señor. Nos está dando un maravilloso privilegio de poder predicar la palabra del Señor. Y por eso Dios está llamando. Dios podría haber evangelizado, convertido y salvado a toda la ciudad de Nínive. Sin embargo, Él decidió llamar a Jonás, usar a Jonás. Amén. Usar a Jonás también. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2, lo sabemos, todos lo sabemos. Y se lo saben de memoria, y de hecho desde pequeño cantamos el cantico que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso es más profundo, la gente lo tiró, vino un pez muy grande y plum, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová, versículo 1 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Repito, Dios mismo podía haber ido directamente a la ciudad, a cada uno de los habitantes de esa ciudad, y convertirlos. Hay una alabanza de un cantante cristiano, de Oscar Medina Arraiza, que a nosotros nos gusta mucho, que dice: Dios pudo hacer robots que después de que engrasaran sus tuercas y sus tornillos, decirle: vengan al templo a orar, y se postraran a orar delante del Señor. Él podía haber hecho eso, sin embargo no lo hizo. No lo hizo. Él podía haber predicado ahí en Nínive y haber salvado toda esa ciudad. Sin embargo, Dios podía cambiar todos los corazones, pero decidió usar a Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Todos lo saben. Como decía el buen cubano: patica, ¿para qué te quiero? Me voy por el otro lado. Salió huyendo. Y les tengo una noticia. Les tengo una noticia. Los que están entretenidos, que se oigan esta noticia. Había algunos que tenían la cara virada y viraron para acá enseguida. Hay que quieren aprender palabras, gloria a Dios. Una noticia: en nosotros, cada uno de nosotros hay un Jonás. En cada uno de nosotros hay un Jonás. Oímos la voz de Dios, escuchamos el llamado por una lectura bíblica, por leer la palabra, por una prédica, por un hermano, incluso por un inconverso. Y entonces nos huimos y nos escondemos. Y tenemos que afrontar las consecuencias. Tenemos que afrontar las consecuencias. Cuando Dios quiere, dice un refrán, no hay santo que ruegue. Yo sé que eso era en aquellos tiempos, los abuelos de nosotros, los padres, que lo decían, que era hablando de los santos católicos, eso y no sé qué. Pero bueno, cuando Dios quiere, no hay quien ruegue. Porque cuando Dios tiene un propósito con una persona, lo hace. Lo cumple. David escribía en el Salmo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí y en cada uno de nosotros. Si Dios tiene un propósito con nosotros, Él lo va a cumplir. A no ser, como dice Pablo, que le escribía a los Corintios, a no ser que seamos desechados. Dios nos cuide. Dios sigue persistiendo en el llamado
Y es posible que para quitar nuestra sordera espiritual nos tenga preparado un pez. Amén. Cuidado con la sordera espiritual. Yo tengo un caso como un testimonio, definitivamente, un testimonio de mi vida. En mi caso particular, el Señor estuvo años llamándome. Años estuvo llamando. Yo lo he dicho aquí, yo me crié en una iglesia, me crié en una casa, en una casita vieja pegada a una iglesia bautista. Pegada ahí. Estos canticos de niños yo me los aprendía porque yo en mi cama, acostado en mi cama, tenía la ventana así del lado del templo. O sea que en Cuba eran ventanas abiertas, no había aire acondicionado. Y oía todos esos cánticos de niños y yo me los aprendí mucho. Pero bueno, esos pastores, los primeros pastores cuando yo estaba pequeño allí, Santo Romeo y Juana Pérez, los ancianos, se hablaba mucho de ellos. Definitivamente, yo estaba en el otro bando y yo oía los comentarios del otro bando, del mundo, y entonces siempre están señalando cristianos, cuando aquello yo decía que yo tenía la razón o nosotros teníamos la razón y ellos eran los que estaban equivocados, ¿no? Pero bueno, eran unas personas que no dejaron de predicar el evangelio y no dejaron de predicar el evangelio a los vecinos que tenía a su alrededor, dentro de ellos nosotros, y el Señor me estaba llamando y yo para la calle. Bueno, en Cuba sabe que cambian los pastores y los cambian de iglesia. Y se fueron ellos y trajeron otros dos pastores, otro matrimonio. José Alfonso Carabeo y su esposa. También nos predicaron. Con defectos también, tenían muchos defectos también. De hecho, ese pastor, después, cuando pasaron unos cuantos años, le dieron una medalla por 25 años en la seguridad del Estado. Pero en el tiempo que estaba allí trabajando como pastor, todo el mundo creía que era un tremendo pastor, tenía una palabra maravillosa. Se convirtieron muchas personas ahí en el pueblo. Dios lo usó. Al final él cayó. Todavía está hoy llorando delante del Señor para que lo restablen en el ministerio. Para que lo puedan restablecer en el ministerio. Pero nos predicaron la palabra. A mí me predicaron la palabra. Después de eso, después que pasó todo ese desastre allí, y entraron otros dos pastores, Rolando Delgado y su esposa. Nos predicaron también, a nosotros, a mis hermanos y a mí, nos predicaron la palabra, insistiendo con el llamado del Señor. Mi hermana Juana, que fue la que me trajo a los pies de Cristo, a lo que el Señor usó para que me trajera a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces oró? ¿Cuántos años oró? Yo me identifico con el pastor que decía que su mamá le ponía versículos bíblicos y pastores fueron a su casa y le quitaron hasta la cama un día y todas esas cosas porque el Señor lo estaba llamando. Y a mí me estaba llamando también. Yo no soy pastor ni nada de eso, pero bueno. Había una hermana también en la iglesia, Nerifina Nodalce, que también nos predicaba mucho, oraba mucho por nosotros. De hecho, incluso cuando yo estaba aquí en los Estados Unidos, que fui de visita allá, ella me iba a ver si era verdad que yo me había convertido y todo eso. Una hermana maravillosa. Y entonces yo escondiéndome y huyendo y haciéndome el sordo, no oyendo la voz de Dios, no queriendo oír la voz de Dios, hasta un día en que me alcanzó un pez y me tragó. Por eso yo les digo a la gente, vengan riéndose a los pies de Cristo, que si es propósito de Dios van a tener que venir incluso llorando. Me tenía preparado un pez y me tragó. Y allí en el vientre de ese pez entonces tuve que hacer lo mismo que hizo Jonás. Jonás en el capítulo 2, versículos 1 y 2, ahí dice ahí, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Amén. Invoqué su nombre, yo también dentro de ese pez. Una enfermedad de mi mamá, un caso gravísimo también. Y ahí yo clamé al nombre del Señor y alabado sea Dios, el Señor me oyó. Amén. El Señor me oyó, gloria a Dios. Alabado y bendecido sea su nombre, amén. Entonces me dijo, ven a lo que yo te he llamado. Ah, bien, ok, Señor. Y entonces ahí empezó otro proceso. Ok. Entré en la iglesia, me senté, empezó a oír palabra de Dios, iba a la iglesia. Después no iba un domingo, faltaba 2 domingos, iba un martes, después me echaba 3 semanas sin ir a la iglesia. De hecho, la hermana del pastor de esa iglesia, de Israel Suárez, era en la ciudad de Pinar del Río, lo anteriormente fue en Viñales, en la ciudad de Pinar del Río. La cuñada del pastor, hermana de la esposa del pastor, me veía en la calle, que vivía en el mismo barrio que yo, comprábamos en la misma tienda, en la misma bodeguita, en la misma carnicería, y cada vez que me venía, oye, ¿no fuiste el domingo a la iglesia? No, es que me compliqué. Si Dios quiere, el próximo domingo voy.
Próximo domingo, en vez del lunes, nos empatamos ahí en la carnicería, en la bodega. Oye, ¿no fuiste a la iglesia? No. Y si Dios quiere el próximo domingo, dice, no, Dios quiere, que no quiere ir tú. Te estás haciendo el sordo. Dios te está llamando, Dios te está llamando. Y entonces yo le dije a Dios, yo mismo le dije a Dios, bueno, tú me llamaste, te oí, estoy en la iglesia, me salvaste, ya. Pero Dios no quiere hombres de doble ánimo. Dios no quiere cristianos de doble ánimo. Dios no quiere cristianos mediocres. Dios no quiere cristianos tibios. La tibieza es una peculiaridad que enferma del estómago al Señor. Porque el Señor dice que al tibio Él lo vomita de su boca. Lo vomita. Dios quiere algo más. Dios quiere algo más. A Jonás lo volvió a llamar. En el capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo Jonás ya? Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Se levantó y fue a Nínive. A mí me volvió a llamar también. De hecho, por eso estoy aquí. Porque a mí me volvió a llamar otra vez. Y se me olvidó el llamado anterior y se me olvidó el pez que me había tragado. Y entonces no oí, pero entonces me puse a poner pretextos. A debatir, a rebatir el llamado de Dios. Cuando me llamaron a predicar por primera vez en la otra iglesia en que yo estaba, el pastor me dijo, ¿tú estarías dispuesto a predicar el próximo martes? Yo. ¿Quién soy yo? El hijo Pepe y Tonita predicando en una iglesia. No, yo no puedo ser. Y el pastor me dijo, eso mismo le dije yo al Señor, que tú no podías ser. Y me dijo, sí, te es Chirino, llámalo. Con esas palabras delante de Dios, yo puedo engañarlos a ustedes, pero a Dios no puedo engañarlo. Eso mismo dije yo, Chirino no puede ser. Y el Señor me dijo, sí, llama a Chirino. Y yo pregunto en esta noche, sinceramente, no me contesten a mí, no levanten la mano. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántos se identifican con Jonás, con Chirino y algunos otros más? ¿Cuántos se identifican? ¿A cuántos Dios los ha llamado? Y han puesto pretexto. ¿A cuántos Dios ha llamado y han puesto pretexto? Pero le tengo una gran noticia, ustedes la saben. No somos los únicos. Hay hombres de Dios que actuaron de esa misma forma. Dios los llamó y pusieron pretextos. Llamó a Gedeón. ¿Y qué dijo Gedeón? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre y yo el menor de mi casa. Y Jehová le contestó, estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Amén. ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro que lo hizo, bendito sea el nombre del Señor, amén. A Jeremías, ay Señor, yo no sé hablar, soy un niño. Y la respuesta del Señor fue, antes de nacer te conocí, amén. Te santifiqué, te di por profeta a las naciones, amén. Y eso nos dice el Señor a nosotros, a muchos de nosotros. Ya yo te santifiqué, antes de que tú nacer ya yo te conocía. Cabezón. Pero hay un caso que estuvo buen rato debatiendo con el Señor. Lo dieron la semana, este domingo que pasó, no, el otro anterior. El hermano Rey aquí en la casa de escuela dominical. Y estoy hablando de Moisés, en Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3 está ahí esta historia. Estaba Moisés apacentando las ovejas, muy tranquilito. Ya él se había ido de Egipto, dejó allá un muerto por detrás. Mató a un egipcio y se fue, allá se enamoró con la hija de Jetro y se casó con ella y tuvo hijos y estaba cuidando ovejas tranquilito y de pronto cuando ve una salsa ardiendo por allá y no es chismoso sino que le llamó la atención y no es chisme, es que Dios lo estaba llamando en una salsa ardiendo y fue allí y cuando llegó allí Jehová le dijo lo que él tenía para él. Le dijo en el versículo 9 del capítulo 3 de Éxodo, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión
con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Moisés, yo estoy seguro también, de la misma forma que nosotros, habrá dicho, ¿y con quién está hablando el Señor? Yo soy un pastor de ovejas, yo no soy nadie. Y entonces le dijo en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios no nos dice y no le dice a Moisés, tú eres un bueno, tú tienes grandes condiciones, tú eres un conocedor de la palabra, tú eres casi un teólogo. No, Dios no dice eso. De hecho, el apóstol Pablo nos recuerda de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos, lo vil, lo necio, lo menospreciado del mundo, fue lo que escogió Dios. ¿A cuántos ha llamado el Señor aquí? Todos que se levantaron la mano, todos que dijeron amén, éramos necios, viles, menospreciados de este mundo. No éramos de sangre azul, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y dice en el versículo 12 que el Señor le contestó y le respondió, ve porque yo estaré contigo, amén. Ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo y serviréis a Dios sobre este monte. Yo estaré contigo y después me servirá. Y otra noticia, eso nos dice a nosotros. Eso mismo nos dice a nosotros. Ve porque yo estaré contigo. No para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Por sí puede ser para salvar de las garras de Satanás a un compañero de trabajo, a un hermano, a una familia tuya. A eso nos está mandando el Señor. De hecho, yo en estos días cuando estaba sin trabajo, estaba orando al Señor, Señor, donde quiera que tú me vayas a poner a mí a trabajar, porque si consigo un trabajo, eres tú quien me lo va a proveer. Porque todo lo que tenemos nosotros viene de Dios. Amén. Y yo le pedí al Señor, Señor, que donde yo vaya, que yo pueda hablar de tu palabra. Y cuando me dijeron, vas a regresar para el mismo trabajo, Señor, que yo pueda seguir predicando la palabra allí, como yo la prediqué en este año que estuve allí trabajando. Y de hecho, entre ayer y hoy, yo estaba hablando con uno allí. No sé si tú te acordarás, después te digo cómo se llama. Invitándolo a la iglesia, y hasta me dijo, no, si yo tengo unas camisitas de manga larga y unos pantaloncitos bonitos, unos zapaticos bonitos, que yo, eso me lo... No, que vayas en shorts y en chancleta, pero lo que hace falta es que tú vayas. Lo que hace falta es que tú vayas, porque eso me dijeron a mí el día que entré aquí a la iglesia. Ya yo era cristiano, claro, pero bueno, yo vine a un culto de 3 semanas y cuando veo a los ujieres parados en la puerta con corbata y camisa, y ay, una actividad especial. Y mira cómo yo vine, en un polvito manga corta o no, y me dijo Juan Carlos, que es el que estaba en la puerta, usted lo que hace falta es que entre, no importa con la ropa que venga. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Eso nos dice el Señor a nosotros. Yo estaré contigo. Pero en el versículo 13, de ahí del capítulo 3 de Éxodo, ya no me voy a demorar mucho. En el versículo 13, vuelve la cantaleta de Moisés. Dijo Moisés a Dios, aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Qué le responderé? Vuelva con la cantaleta. Y el Señor con su maravillosa paciencia, dice ahí en el versículo 14 y 15, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Amén. Yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vosotros, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Él me ha enviado. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Con eso basta. Háblele a la persona en el nombre del Señor. Háblele en el nombre del Señor. En el capítulo 4, versículo 10, vuelve la mula al trigo. Siguen las protestas. Entonces le dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
Y el Señor le contesta, versículos 11 y 12 del capítulo 4. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y así nos sucede a nosotros. Señor, ¿cómo yo voy a predicarle a las personas de salud cuando a mí me duelen hasta los callos? Y tengo este problema de enfermedad, tengo este otro. Y entonces a mí me va a dar pena cuando me digan: ¿y por qué no te ha sanado a ti? Muchas veces ponemos esos pretextos. Pero, como bien hemos leído aquí, habla en el nombre de Jehová, habla en el nombre de Cristo. En su nombre hay poder. Amén, en su nombre hay poder. ¿Cómo voy a hablar en la congregación? Yo no tengo palabras bonitas. Hazlo en su nombre. Amén, invoca el nombre del Señor porque hay poder en el nombre del Señor. ¿Cómo voy a predicar? Yo no tengo grandes conocimientos. Capítulo 4, versículos 11 y 12, ahí otra vez lo repito. Y Jehová le respondió: ¿quién hizo la boca al hombre? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Eso me dijeron a mí. Yo no sé nada de Biblia, yo no puedo predicar. El que va a hablar es el Señor, no eres tú. Usted es un instrumento. Bájate de esa nube. Bájate de esa nube, cabecipelado. No serás tú el que hable. El que habla es el Señor. Y Él tiene poder y sabiduría y tiene la maravillosa palabra de Dios. Léase la historia de Samuel. Sé que muchos lo han leído. Léase el libro de Jonás, que es bien corto. Léase el libro de Éxodo. Vea la maravillosa obra por Moisés. Tanto que aparece en la galería de la fe allá en la carta a los hebreos. Aparece ahí en la galería de la fe ese Moisés. Ese Moisés. Versículo 24 del capítulo 11 de Hebreos, de la carta a los hebreos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Dios está llamando, mis hermanos. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado, pero aquí dentro, sentados en la iglesia, el Señor sigue llamando. El Señor sigue llamando. Quizás no seas como Samuel, o quizás seas como Samuel, que no conociste la voz de Dios, no percibiste la voz de Dios. Pero quizás Dios se te pare delante. Y cuando suceda, haz como Samuel. Señor, habla, que tu siervo oye. Amén. Señor, habla, que tu siervo oye. Samuel se dejó usar por Dios en gran manera. Y tuvo el privilegio maravilloso de ser sacerdote, de ser profeta y de ser juez de Israel. Porque oyó la voz del Señor. Y le dijo: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Amén. Tuvo el privilegio de ungir como rey a David. Dios te está llamando. Oye su voz. Amén. Oye la voz del Señor. Déjate usar. Es un privilegio. Es una gran responsabilidad, pero es un privilegio. Yo le oro al Señor cada vez que tengo que predicar y que yo le digo: Señor, por favor, si yo no sé lo que quiere decir una palabra, no me dejes usarla. Porque me sería vergonzoso. Claro está, yo no sé tanta palabra, pero con un hermano me ven acá: ¿y por qué tú dijiste esto y esto? ¿Por qué lo dice en la Biblia? No, yo no sé. ¿Y para qué lo predicaste? Tú no lo sabes. Yo le pido a Dios que me ayude en eso, porque es una gran responsabilidad. Esto es una gran responsabilidad, que mañana Dios nos va a demandar las cosas mal hechas que hemos hecho. Amén. Dios está llamando. No solo convertirte, venir a la iglesia, sentarte, venir a todos los servicios, alabar, escuchar palabras. No solamente eso. No solamente eso. Dios está llamando. No esperes que un pez te trague. No esperes eso. No solamente eso, venir a la iglesia. La mies es mucha,
decía el Señor. Y hay gran necesidad. Y son pocos los obreros que van al campo. Quizás, al escuchar su llamado y obedecer, implique renunciar a tesoros terrenales. Posiblemente, por escuchar el llamado del Señor, tengas que renunciar a cosas que hacías antes que ya no puedes hacerlas. Porque si vas a servir al Señor, no puedes servir al otro. Porque no puedes servir a dos señores. Porque a uno amarás y a otro aborrecerás. Amén. Quizás, para que Él te llame, tengas que dejar trabajo, dejar de ganar dinero. Moisés lo hizo. Moisés lo hizo. Dice ahí en el versículo 25 y 26, lo leímos ya. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos han dejado los deleites temporales del pecado para servir al Señor? Amén. Dejando los deleites temporales del pecado. Y dice el 26, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esto que nos señalan, los aleluyas, que ustedes se creen más santos que nadie, que ustedes no sé qué, es el vituperio de Cristo. Así mismo trataron a Cristo. Tú eres un mentiroso, tú eres un borracho, tú te reúnes con pecadores y con gente mala y con impíos. Ese es el vituperio de Cristo. Pero es mejor, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, que los tesoros de este mundo. Este mundo es el Egipto de este tiempo. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Y un tip que le quiero dar esta noche. Después que has oído su voz y has empezado a cumplir con su llamado para mantenerte, haz también como Moisés. En el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Amén. ¿Quién es el invisible? Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mirando el invisible. Por lo tanto, cuando sientas el llamado de Dios, que empieces a caminar con el Señor, vendrá la ira del rey. Vendrá la ira del rey de este mundo, como dice la palabra de Dios, el príncipe de este mundo. Vendrá la ira del rey. Pero como Moisés, mantente mirando al invisible. Amén. Y ahí hay un hermano que yo le digo esta frase también, que aparece ahí mismo en la carta de los Hebreos. El hermano Carlos. Que lo cojo no se salga del camino. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo no sé, repito en estos momentos. Lo dije ahorita, lo repito ahora. Yo no sé a quién el Señor está llamando. Yo no sé para qué el Señor te está llamando. Pero sí te aseguro, porque la palabra de Dios lo reafirma, que si el Señor te está llamando y si estás en los propósitos del Señor, vas de cabeza para servirle al Señor. Aunque tenga que ponerte de rodillas en el estómago de un pez. No esperes a eso. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas sus corazones. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.